Buenas noches, profesor y compañeros. En esta oportunidad, el Grupo 1 expondrá sobre la línea base ambiental. Según la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y su reglamento, se define como el estado actual del área de actuación, previo a la ejecución de un proyecto donde se incluye la descripción detallada de los atributos o características socioambientales de su área de instalación. Debe contener la descripción, la ubicación y el requerimiento del proyecto, así como la identificación de la posible zona de influencia directa e indirecta, la cual está relacionada al espacio físico, biótico y socioeconómico. La línea base ambiental del medio físico incluirá la caracterización y análisis de clima, la geología, la geomorfología, la hidrogeología, la oceanografía y la hidrología. También se debe considerar los niveles de estudios de ruido, presencia y niveles de vibraciones y luminosidad. La línea base ambiental del medio biótico incluirá la descripción y análisis como la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora y fauna que componen los ecosistemas existentes. En la línea base ambiental socioeconómico se describen y analizan las variables sociodemográficas, tales como la población urbana y rural, densidad de población, estructura de la población según sexo, actividades económicas de la población, empleo, pobreza e indigencia, y la calidad de vida, tanto como los accesos a servicios y equipamientos e infraestructura básica. Elaboración de una línea base. Cuenta con 5 fases. La primera es la planificación de la línea base. Se debe centrar en los factores relevantes del área del estudio, previamente definidos. Además, se recomienda empezar con anticipación, mínimo de 1 año, para que contenga registro de un periodo con una mayor distribución de datos, para tener mayor aproximación a las condiciones existentes. También ayuda a la toma de decisiones de diseño para reducir los impactos ambientales negativos, en base a un mayor conocimiento del área del proyecto. Pasos para la planificación. Se tiene la delimitación del área de estudios. Se debe generar mapas que reflejen la potencial extensión de los impactos para los principales factores ambientales e identificar las características geográficas para que se incluya zonas sin impactos para posibles fines de monitoreo. Definición de los alcances. Definición de variables o parámetros de cada factor que deben ser caracterizados dentro del proyecto. Compilación de data existentes. Se seleccionará información del área de estudio. Los datos extraídos de esta fuente harán que se brinden pautas para planificar y ejecutar la fase de recojo de información. Vista de reconocimiento. Es el planteamiento de la metodología de recojo de información primaria. Definición de técnicas de recojo de información primaria. Es en el cual lo constituye el conjunto de métodos y procedimientos que permitirán la investigación. Y también cuenta con la elaboración del plan de trabajo, en donde se contienen los lineamientos principales para la ejecución del trabajo. La segunda fase es trabajo de campo, en lo cual es la secuencia de procesos para elaborar la línea base, ya que depende del tiempo que se haya planificado su ejecución, en donde variará al aumentar o reducir el cronograma al obtener la certificación ambiental, en el cual consiste en la validación de ubicación, verificación de las localidades, parámetros que se evaluarán y la recolección de información. La tercera fase se tiene la base de datos y análisis. Con la información de la fase de campo se iniciará el proceso de elaboración y análisis de base de datos, en lo cual permitirá obtener índices y valores de las variables estudiadas para cada factor. Elaboración de mapas temáticos. Debe de estar correctamente referenciados en el documento, contando con una leyenda detallada y ser fáciles de interpretar. También se consideran los siguientes cuadros, según el tipo de proyecto: pequeños, medianos y grandes, además del área cartografiable. La última fase sería la interpretación de datos y elaboración del informe. Los informes deben estar estructurados de una manera coherente, teniendo en cuenta que algunas variables se seleccionarán, aquellas que serán utilizadas como indicadores de los impactos del proyecto para el adecuado monitoreo. Pasaremos al ejemplo de línea base de proyecto de exploración Romina 2. El proyecto se ubica en el distrito de Santa Cruz de Andamarca,
que pertenece a la provincia de Huaral, y en el distrito de Santa Bárbara, que pertenece al departamento de Junín. En el área de estudio ambiental se delimitó en las microcuencas de Chitrín y Consurcocha comunidades hidrográficas. Sobre esto se realizarán las actividades de exploración. El área total de estudio será de 3.848 hectáreas. Área de estudio social. Se ubica en los distritos de Santa Cruz de Andamarca y Santa Bárbara, específicamente en Santa Catalina. Descripción del medio físico, clima y meteorología. En el cauce, la temperatura y la humedad se observa una tendencia marcada a su distribución temporal, sobre todo entre los meses de julio y agosto, en los cuales se presentarán menores niveles de temperatura y mayor nivel de humedad. En cuanto al viento, se observó una tendencia por el viento que proviene del este. Geología. Geología regional. La zona de estudio cuenta con las siguientes formaciones: Formación Chimú, Santa, Carhuaz, Farrat, Pariahuanca, entre otros. Además, en la geología estructural se identificó 3 zonas estructurales, las cuales forman fajas paralelas a la dirección andina. Geología local. Se ha identificado los prospectos Cuerpos Puajanca al sur, Manto Florcita al oeste, Manto Rocío en la parte media y Manto cerca de la laguna Yuncán. Geología química. Se determinó que las 4 primeras muestras analizadas son materiales con bajo potencial de generador de acidez. Asimismo, las 2 últimas muestras analizadas son materiales considerados como no generadores de acidez. Fisiología y geomorfología. En la topografía se obtiene que es bastante accidentada, territorio agreste, y su relieve está constituido por cadenas de montañas, con cerros y picos elevados en diferentes direcciones. Fisiografía. Las unidades encontradas fueron el relieve montañoso, valle glaciar, relieve colinoso y planicies. Geomorfología. La más importante es la superficie puna. Esta superficie de erosión esencialmente es una penillanura que debe haberse formado a nivel del mar. Además, se identificaron unidades de origen glaciar. Hidrología. Después de un estudio de balance hídrico, se obtuvo un superávit hídrico durante todo el año en una situación sin proyecto y con proyecto. Además, utilizando el software, se pudo modelar el comportamiento de la microcuenca Chitrín, el cual obtuvo como resultado caudales medios mensuales para los puntos de interés. Suelo. Se encontraron tierras de la clase 1, 6, 7, 8 y 9. Se utilizó información de 3 puntos de muestreo, en el cual se obtuvo contenido de hidrocarburos, de petróleo, entre otras sustancias, y se obtuvo como resultado que no superaron los estándares de calidad. Calidad del aire. Se utilizó información de 8 puntos de muestreo y se encontró que ninguno de los parámetros medidos para ninguna de las estaciones se superaron, lo que indica una buena capacidad de amortiguamiento del área para mantener buenas condiciones de calidad de aire. Calidad del agua. Para el agua superficial se utilizó información de 43 puntos de muestreo, y para la calidad de manantiales se utilizó 26 puntos de muestreos y se observó que las excedencias registradas no fueron significativas, encontrándose en general una buena calidad del agua. En cuanto al agua que se encuentra en glaciares, el proyecto se encuentra cerca de 4 glaciares, de los cuales solo una pequeña parte de 2 de ellos se encuentran dentro del área en mención. Descripción del medio biológico. Fauna. Se registró un total de 62 especies de avifauna, las cuales se distribuyen en 13 órdenes y 26 familias. También, de manera general, durante las evaluaciones realizadas en el área de estudio, se registró un total de 16 especies de mamíferos, distribuidas en 3 órdenes y 7 familias. Además, cabe resaltar que 7 especies son mamíferos mayores y 9 son mamíferos menores pertenecientes a la familia Trucetiae. Se registró un total de 4 especies de herpetofauna distribuidas en 2 órdenes y 3 familias. Vida acuática.
Durante las evaluaciones realizadas en el área de estudio, se registró un total de 142 especies de perifitón, distribuidas en 10 divisiones, 15 clases, 33 órdenes y 46 familias. Durante las evaluaciones realizadas en el área de estudio, se registró un total de 226 especies y distribuidas en 7 divisiones. De manera general, durante las evaluaciones realizadas en el área de estudio, se registró un total de 50 especies de zooplancton, distribuidas en 6 divisiones. Flora y vegetación. Se registró un total de 152 especies de flora, 145 angiospermas, 4 polipodiofitas y 2 briófitas. La tendencia en el área de estudio es que se presente una riqueza ligeramente mayor en la época húmeda en comparación con la época seca. Se identificaron 68 especies de planta. Ecosistema terrestre. Según el Mapa Nacional de Ecosistemas de Perú, en él se han identificado 36 ecosistemas continentales, de los cuales 11 se registran en la región andina, región donde se encuentra el presente proyecto. Teniendo esto en consideración, el área de estudio en cuestión abarca 3 de ellos, 2 sistemas terrestres, pajonal de puna húmeda y zona periglaciar, y un ecosistema acuático, lago y laguna. Descripción del modelo y del medio social, económico, cultural y antropológico. Población. Para el año 2017, la región Junín, provincia Yauli y distrito Santa Bárbara se tiene 1.246.038.000 habitantes, en donde se tiene que los hombres representan más del 65% de la población. Otra característica importante de resaltar en estos distritos es que la población es en su mayoría joven o adulta. Economía. Para los 3 niveles de estudio, el 75% de la población se encuentra en edad de trabajar. La mayoría forma parte del PA, que es la población económicamente activa. Vivienda. En la provincia de Huaral y Yauli predominan las viviendas con paredes de adobe, ladrillo o bloques de cemento, con una proporción de 50% más de las viviendas. Además, en el 80% predominan las viviendas con piso de tierra y los techos de calamina. Educación. Respecto a los niveles de educación alcanzados por la población, según sexo, en general los hombres han alcanzado un nivel educativo superior. Arqueología y patrimonio cultural. Se cuenta con información de 3 evaluaciones arqueológicas realizadas cuyas áreas unidas abarcan la totalidad del área de emplazamiento de los componentes del proyecto. Como conclusión, se tiene de que cada proyecto se debe describir aquellos elementos del medio ambiente que se encuentren en el área de influencia dentro de este y que dan origen a la necesidad de presentar un estudio de impacto ambiental en consideración a los efectos, características o circunstancias a que se refiere el artículo 11 de la ley, en donde se caracterizará el estado de los elementos del medio ambiente identificados según lo explicado anteriormente, considerando los atributos relevantes del área de influencia, su situación actual y, si es procedente, su posible evolución sin considerar la ejecución o modificación del proyecto o actividad. Gracias.